Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Bienvenidos después de la vuelta, al menos algunos que hemos estado unos días de vacaciones, y gracias por venir a la rueda de prensa. Bien, vamos a hacer una valoración desde el Comité Ejecutivo del acuerdo al que parece ser que han llegado PSOE y PP mañana para aprobar esa reforma constitucional, y una valoración también de la propuesta que ha hecho Convergencia y Unió en relación a esa ley orgánica que se tiene que aprobar. En primer lugar, queremos dejar muy claro que Ciudadanos es partidario de que se establezca un techo de gasto para Estado, comunidades autónomas y municipios. Esta medida que hemos defendido siempre ya es momento de que se aplique, y hay que recordar que el Partido Socialista, el señor Zapatero, cuando llegó al gobierno levantó ese techo de gasto que ya existía para las comunidades autónomas. Por tanto, primera consecuencia, aquel que propone la reforma es aquel que levantó y culpable, por tanto, de que se ha llegado a la situación que estamos. Bienvenido a la rectificación al señor Zapatero, a aquellos que hemos defendido siempre ese techo de gasto necesario en un país descentralizado como España. El segundo punto que queremos destacar es esa reforma es necesaria porque vivimos en un país con gobernantes nuevos ricos. Este es un país en el que los gobernantes han actuado como nuevos ricos, han gastado más de lo que tenían. Y cuando un país tiene gobernantes nuevos ricos, la consecuencia es que tiene que tomar medidas excepcionales y desagradables, con consecuencias de autolimitación, como este caso del gasto público. En ese sentido, por tanto, PSOE, PP y nacionalistas, que han gobernado prácticamente todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno central, han sido los responsables de que ahora tengamos que tomar esta medida. Eso debe quedar claro porque parece que aquellos que lo proponen pues tienen la varita mágica y no va con ellos, ¿no? El señor Rubalcaba hablaba ayer de que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Bueno, pues el señor Rubalcaba ha sido vicepresidente de un gobierno que ha gastado más de lo que tenía. Y esa es la realidad, y son los mismos que proponen esta reforma. Los mismos, por ciento, PSOE, PP básicamente, que son incapaces de llegar a acuerdos durante 30 años sobre pactos de Estado, sobre política internacional, sobre política educativa, sobre la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, sobre la separación de poderes, sobre la lucha contra la corrupción y, sobre todo, para tener una ley electoral justa y equilibrada en España, y estos mismos partidos incapaces a día de hoy, 30 años después de la Constitución y del proceso constitucional, 30 años después se ponen de acuerdo en un cuarto de hora, literalmente, para llegar a una reforma constitucional, y en este caso sin referéndum. Y en ese punto queremos destacar también que nosotros somos partidarios de que se incluya, pero que haya un referéndum, que haya una ratificación por la sociedad de esta reforma. Hay que explicar por qué se reforma, hay que decir además que desde España deberíamos exigir que todos los países de la Unión Europea hagan la misma reforma, porque si somos los únicos primos, hablando claro, que vamos a reformar y los demás van a seguir gastando lo que quieran y nosotros vamos a tener que autolimitarnos, desde luego no vale la pena esta reforma. Esta reforma vale la pena si en la Unión Europea se armonizan las políticas de gasto público, y en ese sentido estamos a favor. No estaríamos a favor, insisto, si esto fuera un dictado, únicamente unos deberes de la señora Merkel para el señor Zapatero o para el señor Rajoy. Creemos y queremos que esto sea una reforma que vaya a atender a la unión de criterios de gasto público, insisto, en la Unión Europea. Y en ese caso, precisamente por la importancia, porque es una cesión de soberanía implícita al final de la decisión de tener gasto público en mayor o menor medida, esa cesión implícita de soberanía a la Unión Europea, que nos parece bien en tanto en cuanto sea igual para todos, pues hay que decir que tiene que tener la ratificación de la sociedad española. A algunos les parece que no es importante. Nos parece muy importante que el límite del gasto público, insisto, que es una cesión de soberanía implícita a la Unión Europea, tenga la ratificación de la sociedad española en las urnas. Y nos parece fundamental en un momento en que la gente y los ciudadanos dejan de creer en las instituciones, creen que la política no sirve para solucionar sus problemas, y además tenemos partidos que no escuchan, que no quieren escuchar y que no quieren aceptar esa ratificación en las urnas. Es muy sencillo, tan sencillo como que el 20N existe una tercera urna en la que se pueda votar y ratificar este acuerdo. Como saben, para ello es necesario un tanto por ciento de los diputados que lo puedan solicitar. Por tanto, nosotros instamos a todos los partidos políticos, especialmente a los diputados, que tienen un papel fundamental, a los 350 diputados, a que sumen y puedan haber ese tanto por ciento, si no me equivoco, ese 10%, que pueda solicitar ese referéndum. Si tuviéramos diputados por listas abiertas, si tuviéramos una ley electoral donde se sirviera a los ciudadanos y no a los partidos, estoy convencido de que esta modificación se tendría que hacer por reforma, esta reforma se tendría que hacer por referéndum, estoy convencido. Pero como no se deben a los ciudadanos, no nos debemos los diputados a los ciudadanos, sino a nuestros partidos, porque hay listas cerradas y bloqueadas, pues sucede lo que sucede, que no hay un quórum suficiente para solicitar esa reforma, cuando a lo mejor
la mayoría de la sociedad española sí que quiere ir a votar a las urnas esa ratificación. Por tanto, reforma sí, criterios de igualdad en la Unión Europea, no por dictados para España, sino por criterios de igualdad y de unión de criterios, y finalmente una ratificación en las urnas por referéndum. Esa es la posición de nuestra Ejecutiva en relación a este referéndum. Y finalmente también nos gustaría destacar el debate que se ha producido sobre las cifras. Nosotros creemos que ya que se hace la reforma deberían establecerse un mínimo de cifras o unos límites, unos umbrales en la Constitución. Finalmente parece ser que eso va a ir en una ley orgánica, pero también nos preguntamos hasta qué punto hay miedo a ese límite constitucional. Es decir, si se cumple, no hay que tener miedo a que se incluyan los límites, entre otras cosas porque se establecen excepciones. Quiero recordar que una de las excepciones es recesión económica. Por tanto, si la propia Constitución estableciera que unos límites determinados quedan temporalmente abiertos o levantados por una recesión económica, no hay que tener miedo a ese incumplimiento constitucional. Por tanto, si se reforma, ya que se reforma, que se establezcan esos límites al máximo nivel y que la propia Constitución establezca un umbral para que eso no quede en papel mojado. Nos tememos que algunos pretenden, después de todo el follón, hablando claro, público que han generado con esta propuesta del señor Zapatero, ahora parece ser que quieren diluir, que no quieren establecer criterios, que no quieren ser controlados como gobernantes y como legislativo. Nosotros creemos que ya que hacemos esta reforma hay que ser controlados y aceptar el control de la Constitución y de los tribunales, en este caso para el cumplimiento de esos umbrales. Finalmente, en cuanto a la propuesta de Convergencia y también la del PNV, ya aprovechamos también para valorar esa propuesta de la autodeterminación, ¿no? Nos parece que es el ejercicio ya clásico de los nacionalistas también en los últimos 20 años por lo menos, intentando hacer aquello bueno de qué hay de lo mío. Es decir, oiga, ya que va usted a hacer una reforma, ya que España está con la lupa encima de Europa, de los mercados, de nuestra deuda pública, oiga, ¿por qué no aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacemos una reforma en la línea justo la contraria de la que necesita este país, que es abrir el melón de los referéndums, del levantamiento de fronteras, de la ruptura de la caja común? Pues mira, a mí me parece que el señor Durán justo propone lo contrario a lo que necesita ahora este país, que es unión de todos los ciudadanos, arrimar el hombro, ser solidarios, pretender la igualdad no solo dentro de España, sino con el conjunto de europeos, que es lo que nosotros también reivindicamos, esa Unión Europea de verdad, con criterios políticos, no solo económicos, y justo Durán propone lo contrario, que es la fragmentación del sistema fiscal europeo, la limitación y la ruptura de ese sistema común en la que tributamos los ciudadanos, quiero recordar, y no los territorios. Y además hay que preguntarle también al señor Durán si esta propuesta va a ir también por provincias, por comarcas, por municipios, por barrios, porque claro, si vamos a limitar la solidaridad, como él dice, interterritorial, la provincia de Barcelona tendrá que dejar de ser solidaria con la provincia de Lleida, la provincia de Madrid deberá dejarlo de ser con otras provincias de España, la provincia de Valencia, ¿o cómo va a ir esto? O por barrios, dentro de Barcelona, los señores de Sant Gervasi van a tener que dejar de poner un límite también a su contribución al Ayuntamiento de Barcelona con Ciutat Vella o con otras partes con el Eixample. Claro, esta propuesta de Durán es interesada, partidista y sobre todo egoísta, en un momento político económico que España, insisto, necesita suma, necesita unión, necesita poner encima de la mesa lo mejor de cada casa y no justo aquello de qué hay de lo mío, que nos parece que es la propuesta que hace el señor Durán. Por tanto, nosotros estamos absolutamente en contra de abrir este debate en la línea contraria, insisto, de la Unión Europea, mientras la Unión Europea persigue paraísos fiscales, mientras la Unión Europea cuestiona que en el País Vasco no se puedan tener impuestos más bajos precisamente para armonizar la fiscalidad europea, Convergencia y Unió sale con la línea contraria, como si no se hubiera enterado de hacia dónde está tendiendo ahora Europa, que es a converger en criterios unificados de déficit público, de políticas fiscales. Europa no existirá si no hay unificación de criterios y armonización de criterios fiscales. Por tanto, España no puede ser, mientras se le pide que armonice su sistema interior, no puede aparecer un partido que dice que quiere gobernar España, como el señor Durán, que quiere ser la llave otra vez de España, y que ahora resulta que propone justo lo contrario. Por tanto, a PP y a PSOE le pedimos, por una vez, que no hagan caso a su socio preferente, que es el señor Durán y Convergencia y Unió. Que no le hagan caso, que no vuelvan a hacer lo que han hecho en los últimos 20 años. Que el señor Rajoy, que la señora Camacho, que tienen como socios a Convergencia y Unió, pues en este caso no den alas, y no den alas como están haciendo ya, con esos silencios implícitos, ni al concierto económico, ni a estos límites de contribución a la caja común. Yo creo que esa política en estos momentos tan delicados para España deben quedar aparcadas.
deben quedar justo, insisto, en la línea contraria, y por tanto nosotros nos gustaría creer que los partidos que tengan que gobernar España, lejos de ceder ante este tipo de propuestas partidistas y locales, pues tengan un interés general por encima de todos. Insisto que está en juego no solo España, no solo cómo España se vertebra fiscalmente, sino también cómo lo hace la Unión Europea. Y por tanto nosotros en ese sentido vamos a estar en contra siempre de propuestas que en un momento político tan delicado como este vayan solo a pensar en un partido, en unos votos o en un interés local o territorial. Nos parece que ya basta de tantos intereses territoriales como se han vertido en los últimos 30 años. Quizá es momento de poner aquello que nos une, aquellos puntos comunes y aquel momento político que tenemos, que es que ahora más que nunca hay que ser estadistas y no partidistas. Y el señor Durán, que tanto se llena la boca a veces de ser estadista, pues resulta que su propuesta es la más partidista de todas las que hemos escuchado hasta la fecha. Y nada más, si tienen alguna pregunta o si necesitan algún corte también catalán o alguna otra cuestión de actualidad, estaremos encantados de responder.